Vamos a hablar de Sí, política. datos, Sí. mucha información Bien, me de gusta. último momento. ¿Qué pasó? Se ¿Quién conoció, renunció? se conoció el número de INDEC, Uy, de inflación, pará, no me el lo IPC, digas. como se sabía, muy alto, dos Muy alto. dígitos, 12,6 es el promedio de la suma de todos los rubros. Motorizado principalmente por la suba de alimentos, 15,6%, y medicinas prepagas, gastos en salud, que también dio un 15 y algo. Lleva 12,6 era un número que se esperaba. Se esperaba un número de dos dígitos. dígitos, claro que sí. Después, Lo mejor recordemos, hubiera sido un 10,5, ponele. Que siempre 3,6. menos mejor. Claro. Lógicamente que esto tiene que ver, digamos, principalmente por el aumento de precios que se registró luego de la devaluación del 20%, post resultado electoral, que se viene mencionando. Y la suma en lo que va del acumulado de todo el año es un 80%, 80,2% particularmente, y 124 el interanual. Esto se esperaba, lógicamente, como decíamos, por eso, por la devaluación particular. Sí que después de ese resultado electoral, de las PASO, se empezaron a anunciar medidas que se iban a ir tomando con el correr de los días, y esas medidas van llegando. De hecho, creo que no es muy equivocado pensar que el anuncio de impuesto a las ganancias que hizo de modificación del mínimo no imponible vía decreto, que ya está colgado, digamos, publicado en el boletín oficial, en la página del boletín oficial, y el envío de un proyecto de ley para modificar justamente a través del Congreso, que es el que tiene las facultades de modificar las leyes tributarias, para, bueno, a partir del año que viene, que ese impuesto vaya desapareciendo. Lo cierto es que estas medidas justamente tienen que ver por anticiparse a lo que se sabía ya de antemano, que iba a ser el IPC, que se publica el INDEC siempre a esta altura del mes, entre el 13 y el 15, dependiendo, digamos, de cómo viene el calendario. Lo cierto es que, como decíamos, bueno, el oficialismo, el peronismo recuperó la agenda por primera vez, casi se diría... Pará, antes que te vayas de de la inflación. ¿No tardó un poco Massa en explicar esto de el Fondo Monetario nos pedía una devaluación del 100, después la negociamos y nos pedía del 60 y terminamos haciendo la del 20 porque terminaron cerrando la del 20, que fue lo más leve de todo lo que nos pedían? Porque lo terminó diciendo 2 semanas después de la devaluación. Puede ser que haya quizá tardado. No hubiera tenido que decirlo enseguida, che, miren, devaluamos 20% y podía haber sido 100. Es tan volátil, digamos, el humor social, producto de la crisis acumulada de 8 años por lo menos, que, bueno, parecería ser difícil decir, bueno, che, tardó mucho, tardó poco. También se lo criticó por reconocer que lo que le pedía el Fondo Monetario Internacional era una devaluación del 100%, porque, bueno, de alguna manera se empiezan a configurar expectativas en función de ese pedido y esa posibilidad que el Fondo Monetario hace hacia el Estado argentino, en este caso, bueno, el gobierno de turno, porque justamente puede generar presión sobre, digamos, los diferentes tipos de acceso a la divisa norteamericana, el dólar, a partir de esa información fehaciente, ¿no? El problema principal sigue siendo que el fondo te está monitoreando la economía más allá de las resistencias del gobierno, en este caso particularmente, que, como decíamos, recuperó la iniciativa a partir de lo que es el anuncio de modificación del impuesto a las ganancias, un anuncio que, en cuanto al impacto específico que tiene sobre la población, no alcanza más que 800.000 personas. Estamos hablando de trabajadores que cobran hasta 1.700.000 pesos por mes. Pero que de alguna manera parecería tener una especie, digamos, de valor adicional, más allá de concretamente a qué actores sociales o a qué universo poblacional afecta o alcanza, que tiene que ver con, bueno, a ver, uno hace el esfuerzo, un trabajador, una trabajadora hace un esfuerzo de tener 3 trabajos, parte de la realidad laboral en la que venimos, porque de alguna manera eso implica, bueno, hago un esfuerzo, tengo mayores ingresos. El problema con impuesto a las ganancias justamente era que ese esfuerzo que por ahí implicaba tener un tercer trabajo quedaba captado por el sistema tributario argentino, y que también le agrega una complejidad. No es un impuesto regresivo el impuesto a las ganancias, es un impuesto más bien progresivo, que los trabajadores de mayores ingresos puedan hacer un aporte significativo. Lo que pasa que, de nuevo, en el clima social que hay es muy complejo, y no es poco recordar que
en el año 2012-2013 fue uno de los motivos de ruptura de un sector del sindicalismo, principalmente el líder de camioneros, Hugo Moyano, con la conducción del peronismo que ejercía Cristina Fernández de Kirchner en ese momento, y que además es una demanda o una propuesta de gobierno del Massa candidato prácticamente desde 2013. Sí, ¿no? Igual se pasó de que los jueces paguen ganancias a que nadie pague ganancias. No, claramente... O sea, de un discurso de avanzada a un discurso de tratemos de salvarnos. No, lo que pasa es que también yo creo que con la inflación y la devaluación te queda muy bajo el techo de ganancias. Digo, 450.000 pesos, que creo que era el último... 700.000 era el 700.000. Sí, se había subido, digamos, durante el gobierno del Frente de Todos hubo varias instancias donde pensé que había quedado en el mínimo 400. no imponible fue corriéndose. Recordemos que durante el gobierno de Macri, que había sido una de sus principales promesas de campaña en 2015, que se iba a eliminar el impuesto a las ganancias, no solamente no sucedió, sino que se duplicó ese universo de ciudadanos, trabajadores, trabajadoras y jubilados también, que tributaban particularmente este impuesto. El anuncio lo hizo Sergio Massa en Plaza de Mayo con dirigentes sindicales, mucha presencia de camioneros, bancarios y demás. Tenemos algunos cortecitos si quieren que vayamos compartiendo. Los que pagan ganancias, claro, ¿no? Claro. Bancario y camionero, no iban a estar los dos. Vamos a ir viendo algunos cortecitos y los seguimos comentando. A ver. Para mí el salario no es ganancia, el salario es remuneración. Es el pago por el trabajo y el esfuerzo que hace cada trabajador a lo largo del día, de su semana, del mes. Y de alguna manera era vergonzoso que en un país donde promovemos el trabajo, los trabajadores paguen impuesto a las ganancias. Y hemos decidido enviar al Congreso Nacional una ley que elimina la cuarta categoría de impuesto a las ganancias para todos los trabajadores y jubilados de la Argentina. Tenemos que terminar con esta locura del médico que no quiere hacer una guardia más porque la pierde en ganancias, del docente que cuando tiene un segundo o un tercer trabajo pierde su esfuerzo en ganancias, del camionero que cuando hace un viaje al extranjero o lleva una carga peligrosa paga impuesto a las ganancias, de los trabajadores del Estado que cuando tienen presentismo terminan siendo perjudicados por el impuesto a las ganancias. Y entonces hemos decidido presentar esta ley y esperamos que, tal como dijeron en las redes la semana pasada, aquellos opositores que hoy no nos permiten cobrarle impuestos a quienes tienen su plata en el extranjero, porque no nos votan la ley acuerdo para determinar impositivamente quiénes deben pagar y tienen cuentas en Estados Unidos, al menos se dignen a aceptar que los trabajadores y las trabajadoras argentinas no paguen más el impuesto a las ganancias. Bueno, ahí lo escuchábamos a Sergio Massa en Plaza de Mayo, con la voz muy tomada, Claro. como vos, Como Claudio, Justina, claro, también. como Justina, Lo contagiaste. acompañado, como veíamos, de dirigentes sindicales de la CGT, Sergio Palazzo, Pablo Moyano, estaba también Máximo Kirchner y Guado de Pedro, y más dirigentes, Héctor Daer y un montón de personas más conforme, digamos, dándole su apoyo a Sergio Massa, vitoreaban Massa presidente, lo que es un reclamo de ese sector de los trabajadores, insistimos con esto, un universo de 800.000 trabajadores y trabajadoras, que dejó también algunas otras declaraciones de Sergio Massa que las trajimos acá para compartir. Un impuesto a los bienes que se importan de otros países. O sea, le está poniendo un impuesto al trabajo extranjero, que está generando una mejor recaudación en la economía argentina. Esa mejor recaudación del impuesto al trabajo extranjero, más la mejora en el consumo
y la recaudación de impuestos que genera esa mejora en el consumo van a servir para financiar la eliminación del impuesto a las ganancias. Ahí Sergio Massa, esto que se ha señalado en varios lugares, es bueno, ante la situación, cómo trabajás o cómo suplís esto que deja de recaudar el Estado Nacional, estaba planteada ya la respuesta. Bueno, hay un impuesto al trabajo extranjero que tiene que ver con no debilitar, digamos, la recaudación del Estado, y el otro punto es el aumento del consumo. Recordemos que uno de los impuestos más regresivos de la estructura tributaria argentina es el IVA, que es un impuesto del 21%, impuesto al valor agregado, que es regresivo. ¿Por qué razón? Porque justamente lo pagan el conjunto de la ciudadanía sin ningún tipo de discriminación por ingreso, y por lo tanto, proporcionalmente, una persona de mayores ingresos que paga el 21% sobre un producto paga muchísimo menos que una persona que solamente tiene ingresos para acceder a los bienes, como se dice, inelásticos, los bienes de consumo, En ropa, algún momento se había alimentos. hecho el de eliminar el IVA en algunos productos de la canasta básica, ¿no? De hecho, que todavía hoy continúa eso. De hecho, hoy a las 7 de la tarde, se espera que alrededor de las 7 de la tarde haya anuncios para el sector de monotributistas y trabajadores autónomos, entre los cuales hay reducciones del IVA en determinados productos o determinadas categorías. Vamos a ver bien cuáles son esos anuncios. Sí, pero porque los desde hoy anuncios de que habían sido para monotributistas como que no habían sido la gran cosa, la verdad. No, hay un anuncio para monotributistas, son líneas de créditos, una línea de crédito similar a la que fue durante la pandemia. Sí. Son créditos que se otorgan, creo que a través del se tramitan a través de AFIP, pero claro, del pero banco por donde ahí si lo estás. comparás, lo que vos le estás ofreciendo a un monotributista es endeudarse para mejorar su Sí, situación. a una tasa que es 50% de la tasa de mercado, pero que además no es un préstamo que se puede para libre utilización, Claro, sino no, que son por eso, préstamos para consumo. relacionados a las actividades a la productivas. actividad productiva que Por vos ejemplo, estás inscripto. vos sos monotributista y prestás un servicio, no sé, de textil o de producción audiovisual, entonces podés acceder a un crédito para comprarte maquinaria, bienes de capital. Claro. Relacionado a tu trabajo. Exacto. Claro, la Relacionado a categoría, o la categoría no, mejor dicho, a la actividad a la declarada. actividad, rubro. a la actividad Exacto. declarada por la cual... Hoy a las 7 de la tarde hay que estar atento a las redes sociales y a No, porque el otro que había anunciado era que no se pagaba la carga de monotributo durante 6 meses. Sí. Pero eso no es algo tan significativo. No es porque algo tan significativo. Lo que es bastante, digamos, lo que hace caro al monotributo es que vos pagás la obra social y pagás también Claro, la exacto. jubilación o los aportes. Exacto. Y la carga impositiva del monotributo es bastante baja dentro de todo. Es bajita, sí. Lo que uno paga más que nada son justamente la obra social y todo eso que vos decís. Lo otro que se anunció aquel domingo fue, hace dos semanas atrás, una línea de créditos de ANSES para trabajadores en relación de dependencia. En la página de ANSES ya está colgada la información de que esos créditos van a estar. Todavía no está la posibilidad de acceder al crédito. Deben estar ultimando detalles al respecto. Y la letra chica también, ¿no? Porque después Eso es la lo que tarjeta ha de crédito. sucedido mucho es el tema de las quejas de saqué un crédito y ahora no puedo comprar dólares, ¿no es cierto? Exacto. A ver, de hecho, es uno de los pasajes que se le ha cuestionado a Massa políticamente, pero que tiene racionalidad, digamos, más allá del cálculo electoral, de que este tipo de exenciones impositivas no redunden en compras de divisa norteamericana en cualquiera de los mecanismos. Que en todo caso, si hay que ahorrar con un auto. Es decir, el margen de acción y de maniobra para todo este tipo de políticas sigue siendo muy estrecho, y ¿cómo se lee esto como una recuperación? ¿Por qué se lee esto como una recuperación de la agenda, de la iniciativa en la agenda pública del oficialismo? Y porque desde, por ejemplo, Juntos por el Cambio salieron a decir que manden la ley, Cristian Ritondo salió a decir que manden la ley, que la votamos, Sí, salieron con videitos, salieron todos desde su despacho diciendo acá estamos en el despacho esperando que mande la ley Massa. Exacto. ¿Y ahora? Y quedaron todos en offside porque Claro. la política o la línea de conducta que tienen los sectores opositores, al menos al peronismo en los últimos años, es de oposición por oposición. Entonces, ahora, ¿cómo van a hacer? Si van a apoyar o no van a apoyar una medida que una ley que en caso de salir favorecería al candidato a presidente Sergio Massa. Lo que es interesante de estos anuncios de Massa es que, por un lado, mandó la ley y puso en escena, obligándolos a tener definiciones públicas sobre un tema con el cual se hizo campaña contra el peronismo en los últimos años de manera, sin tapujos por parte de Juntos por el Cambio. Hay que ver ahora las otras fuerzas políticas.
pero que si lo votan van a quedar como pegados al oficialismo en ese sentido. Pero si no lo votan queda peor. Si no lo votan queda peor. Pero además la medida no queda supeditada a que se apruebe la ley. Por eso lo que hizo fue subir el mínimo no imponible a través del decreto. Porque por decreto no podés modificar las categorías del impuesto y demás. Claro, no puedes eliminar un impuesto por decreto. Lo que sí puedes hacer es cambiar el monto. La reglamentación. Claro, por cuánto se cobra. Pero digo, ya salieron igual algunos de la oposición a decir que es una ley que financia el Estado. Exacto. Claro. Por eso ese pasaje que vimos recién da cuenta de que hay una coordinación bastante importante y por eso estamos hablando de que ocupó de vuelta la agenda el oficialismo y principalmente Sergio Massa con esta política porque no ha dejado, con estos anuncios, porque no ha dejado flancos libres para la crítica, digamos. Por el lado de que financia el Estado, no, vamos a seguir financiando vía consumo, porque esto va a redundar en un mayor consumo, pero también con este impuesto al trabajo extranjero, es decir, protegiendo el trabajo nacional. Pero además lo vamos a mandar al Congreso para que todos los que se opusieron históricamente apoyen esta modificación que Sergio Massa lo acaba de decir, conceptualmente él considera que el salario no es ganancia, como muchos de los dirigentes sindicales que están ahí, digamos. Esa es la discusión en urgencia que tiene el oficialismo, que durante el gobierno de Cristina, el último tramo, un país completamente distinto en sus indicadores socioeconómicos y en el bienestar social generalizado que existía, habilitaba una discusión que, mirando para atrás, esa para mí era la pregunta. ¿Cuánto se traduce en votos? O cuánto se puede, o sea, porque nadie lo sabe, ¿no? Sería como el futurismo. Pero ¿cuánto se podría traducir en votos este proyecto? Y hay que ver eso. Porque en definitiva, digo, apunta a una minoría. Sí, pero para mí el concepto de estamos eliminando un impuesto, que es algo de lo que se agarra Milei, de que no, los impuestos son restrictivos, que son imposiciones del Estado. Digo, que el propio Estado te diga, nosotros eliminamos un impuesto, está ganando una discusión simbólica. Hay algo que se dice que es... a ver, depende de qué lado de la política se lo mire. Dice, bueno, lo principal hay que comunicar en la política, y por otro lado dicen, bueno, lo que hay que hacer es tener buenas políticas para que se expliquen solas. Eso no niega, digamos, la especificidad y la necesidad de una comunicación profesionalizada, pero también te pone en evidencia que vos, por más profesionalizada que tengas la comunicación de una política, si la política es mala en términos de los alcances que tiene, bueno, no hay magia posible. En este sentido, comunicacionalmente no se ha dejado flanco abierto para la crítica. Y además es este otro punto que yo coincido con lo que vos decís, Claudio. Por ahí no es una política que incida en el electorado directamente, que eso a su vez es muy difícil de medir y demás, pero no es una política que incida directamente en el electorado, porque son 800.000 personas. Claro, no apunta a las mayorías. No apunta a una mayoría exactamente, pero quizás toque una fibra sensible que tiene que ver con esta mirada aspiracional. Es una política de decir, bueno, a ver... Una familia, un trabajador, una trabajadora de familia dice, bueno, voy a hacer un esfuerzo, agarro este laburo los fines de semana, o agarro esta guardia extra, o agarro estas clases, estas horas de clase, o lo que sea que cada actividad demande, porque esa plata sé que la voy a poder ahorrar para comprar ladrillo que necesito comprar, para poder pagar el viaje que quiero tener con mi familia, o lo que sea. Desincentivaba, digamos, este tipo de estructura tributaria y generaba un malestar, más allá de la discusión en sí misma, de que es un tributo, es un impuesto progresivo, y la comparación con el IVA de hace un ratito tenía que ver con dejar claro eso. Vamos a ver qué pasa. Hay mucho de aspiracional, ¿no? Esto de uno se identifica con lo que está por encima, por estatus, por posición socioeconómica, y aspira a llegar a ese lugar. Quizás tenga un efecto positivo en ese sentido. De vuelta, hasta que no esté el resultado electoral, no vamos a saber. Si quieren, vemos el tercer corte del video y después pasamos al otro anuncio que hizo ayer el precandidato Sergio Massa en el Centro Cultural Kirchner, pero miramos el último de Plaza de Mayo. Y como hace 10 años que vengo planteando y buscando formas para eliminar el impuesto a las ganancias, para que menos trabajadores paguen impuesto a las ganancias, es que hemos tomado además la decisión por decreto de impulsar desde el 1 de octubre un mínimo no imponible de 1.770.000 pesos.
La pregunta que haríamos, parafraseando a Rosana, es ¿llegaremos a tiempo? Claramente el primero, esto es la inteligencia del anuncio de esta medida, que de vuelta el resultado lo vamos a ver con el 22 de octubre, digamos, pero es esto. El 1 de octubre, 800.000 trabajadores y trabajadoras que percibían una retención de impuestos a las ganancias no lo van a percibir. Vamos a ver qué sucederá en cuanto al comportamiento electoral, pero no es la única medida anunciada por Sergio Massa. Pero, perdón, pará, te queda la segunda vuelta también. Bueno, primero hay que entrar al balotaje, ¿no? Entrando en un balotaje tenés noviembre, o sea, son 2 meses que podés... No, pero para mí... Paso a paso. Con Arabia Saudita perdimos el primer partido, así para mí lo interesante tiene que ver con como el doble comando. Es decir, por un lado la ley, pero por otro lado el decreto. Es decir, por un lado la parte política para eliminar el impuesto, qué sé yo, qué sé cuánto, y por otro lado la medida contundente respecto del piso de ganancia. Miren, si me permiten la comparación rápida y sencilla y lineal, ayer Argentina jugó muy bien en La Paz. Es decir, en un lugar donde está sin aire, donde todos los futbolistas, los mejores equipos, se ven visiblemente disminuidos. Yo creo que el peronismo está en un equivalente, producto de la deuda, producto de la crisis económica por sequía, por guerra, producto de la crisis por pandemia, producto de la crisis económica del macrismo. Estamos como en la altura de la política, si se quiere, y es una política que ha sido muy bien comunicada, que tiene un efecto inmediato, directo, y que apunta a, por un lado, mitigar la noticia de hoy del IPC, que ya se sabía que iba a ser del 12, más del 10%, por lo menos de 2 dígitos, y que hay que ver, en esto que vos decís, Claudio, si el oficialismo pasa a la segunda vuelta, bueno, va a tener un segundo mes para seguir trabajando en este sentido, que, insistimos, es uno de los caballitos retóricos de Javier Milei, de la Libertad de Avanza, contra el Estado, independientemente de todas las metáforas exageradas contra el Estado que hace. Lo cierto es que también Sergio Massa estuvo ayer con Guado de Pedro y Jaime Persic, el ministro de Educación de la Nación, estuvieron en el Centro Cultural Kirchner presentando la nueva ley, el proyecto de ley, que eso sí va a ir al Congreso, de financiamiento educativo. Si quieren vamos viendo unos fragmentos, porque dijo algunas cosas muy interesantes respecto de la educación en general y la universidad. Miremos. Que tenemos que animarnos a construir en el sistema universitario un régimen de carreras más cortas asociadas al proceso de la tecnología y la industrialización, con salida laboral. Muchas de las universidades que hoy están acá nos están acompañando en un desafío maravilloso. Hoy la Argentina, y como es una buena noticia, no es noticia, además de 1.700.000 becas Progresar, además de las becas Manuel Belgrano, tiene un programa que se llama Argentina Programa 4.0, en el que estamos preparando 70.000 programadores para oferta al mercado de trabajo, entendiendo que nuestros alumnos, nuestros pibes, están preparados para esa competencia. Nos puede ir en algunos momentos mejor y en otros momentos peor como país en determinados temas económicos, sociales, políticos. Pero no tengan dudas que en el mundo, a la hora de elegir entre los 5 países que más eligen capital humano argentino. Esto es interesante, tiene que ver también con unas declaraciones que hacía el investigador, doctor en química, Omar Azzaroni, en el programa Objetivo Universidad con Belén Volpe hace un par de semanas, lo pueden ver en YouTube, al respecto de lo que son los biosensores que se están desarrollando, entre los múltiples desarrollos que está haciendo la universidad, de la gran demanda que hay de capital humano argentino, digamos, ¿no? Y esto es
el resultado palpable, decía Massa ayer, de la inversión sostenida y la tradición que hay en la educación pública en todos los niveles de nuestro país, del Estado argentino, que recordemos es uno de los objetivos explícitos contra los que apunta un eventual gobierno motosierra de Javier Milei. Tenemos más fragmentos, si quieren, para ver de lo que fue el pasaje del discurso de Sergio Massa ayer en el Centro Cultural Kirchner. Hoy los quiero invitar, primero, a que vayamos al Congreso a defender la nueva ley de financiamiento educativo para que aquellos que quieren recortar, para que aquellos que quieren recortar en el sistema educativo le digan en la cara a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, a nuestros no docentes, a nuestras máximas autoridades de las distintas universidades que eligieron el ajuste en el sistema educativo como un mecanismo para cerrar sus programas económicos. Nosotros vamos a aumentar la inversión en el sistema educativo porque creemos que es la mejor inversión que puede hacer una sociedad. Algo para agregar, digamos, información clave de este anuncio. Lo principal es, más allá de lo que estamos viendo, que son definiciones muy claras, por ley, el de financiamiento educativo, el Estado Nacional destina 6,5% del PBI a inversión en educación. Eso se estableció durante el gobierno de Néstor Kirchner o de Cristina, perdón la imprecisión, pero es durante los gobiernos de Néstor Kirchner con Filmus. Y lo que plantea esta nueva ley es aumentar esa inversión a un 1,5% más, es decir, llevarlo al 8%. Es realmente una gran ley y es una gran iniciativa, sobre todo porque si uno lo cruza con los conceptos vertidos sobre educación e inserción laboral que está planteando Sergio Massa, es un mensaje muy claro también a las nuevas generaciones. Esto de plantear, en un pasaje hablaba, ¿no?, de incluir, por ejemplo, programación y robótica en los últimos 2 años del secundario. Es decir, si uno piensa de manera integral el conjunto de instrumentos políticos que hay aplicados a la educación en la etapa actual que vivimos, conectar igualdad, políticas de conectividad en las escuelas, es decir, es una situación muy interesante y hay muchísimo para generar desarrollo en nuestro país principalmente, y es un mensaje esperanzador para las nuevas generaciones. Si les parece, vemos el último fragmento que deja establecido algunos conceptos más y seguimos charlando. La idea de defender la calidad de lo público es central para defender lo público. Si no tenemos los pibes con 190 días de clase, porque los docentes y los políticos se pelean 90 días y los dejan a los pibes sin clase, destruimos la credibilidad del sistema de educación pública. También ahí tenemos que encontrar un principio de acuerdo. Tenemos que encontrar un principio de acuerdo en los mínimos de inversión, porque de nada sirve que digamos que defendemos la escuela pública si los pibes van a los baños de las escuelas y se llueve no están rotos. Tenemos que defender un mínimo de acceso a la tecnología, porque de nada nos sirve que hablemos de motor de la movilidad social ascendente cuando hablamos del sistema de educación pública y después nos encontremos con que haya pibes en escuelas de ciudades grandes de la Argentina que no tienen conectividad para poner su tableta, para poder laburar, aprender, operar o interactuar con sus compañeros y docentes. Es muy interesante algo que plantea Massa, que tiene que ver con, bueno, de a poco ir introduciendo los discursos del peronismo, elementos, palabras claves que estaban siendo utilizadas contra
las políticas de ampliación de derechos, de universalización de, por ejemplo, el sistema educativo. Durante mucho tiempo la dicotomía que había era, bueno, educación para todos o educación de calidad, ¿no? Y que, como todas esas dicotomías, muchas veces tienen un anclaje irreal, digamos, es decir, no tienen un anclaje en la realidad educativa, pero otras veces sí. Y dar esa discusión, como la eficiencia del Estado, de las empresas del Estado y demás, creo que tiene que ver con los desafíos para la política. Bueno, uno lo identifica ahora particularmente con el peronismo, pero son los desafíos permanentes de la política. Si uno recuerda, es decir, uno piensa cuáles eran las condiciones discursivas que había en el 2003, en el momento donde asume Néstor Kirchner la presidencia. Bueno, las urgencias, las demandas sociales, digamos, los imperativos para la ciudadanía eran otros: que hubiera trabajo, que no hubiera desocupación, que no hubiera empobrecimiento, que no hubiera ajuste en las jubilaciones y demás. Y conforme esas situaciones se fueron resolviendo, empiezan a surgir otras cuestiones, ¿no? Claro. Por ejemplo, la salud pública. En algún punto era cortar con el ajuste en salud pública, pero ahora, cuando las inversiones en salud pública o en educación pública se empiezan a expandir, empieza a dar lugar a unos nuevos reclamos que continúan, lo que se dice la demanda de segunda generación. Bueno, tenemos educación para todos, necesitamos que la educación sea de calidad. Bueno, ¿cómo? Hay un montón de elementos que hacen a la calidad educativa, qué sé yo, ahí más habló de la estructura edilicia, la conectividad, los días de clase, pero también uno podría pensar la cantidad de alumnos por aula, ¿no? Un docente que enseña a 30 pibes y pibas no es lo mismo que un docente que se puede abocar a la mitad, digamos. La ubicación de las escuelas, no es lo mismo ir a la escuela a 2 cuadras de tu casa que tomarte un colectivo y estar 1 hora para llegar a la escuela. Es decir, la pauta que te da esto es que son discusiones que están en permanente expansión, digamos, y que una vez se resuelven, que se plantean conflictos, y una vez que esos conflictos se resuelven, vuelven a surgir otros. Es decir, esto te da la pauta de lo que se decía también en la época de los 90 y en los discursos de resistencia, de que la historia no se termina. Es decir, si la historia se terminara, no se termina ni para el consenso neoliberal de Washington, y no se va a terminar para los consensos de proyectos políticos más reparadores, democratizantes y demás. Lo cierto es que el peronismo gana la agenda, mientras Patricia Bullrich está completamente perdida, no tiene discurso público. Tiene el ministerio del de la filosofía, sí. Es la verdad que... Como Valdós. Si no fuera una figura tan violenta y tan agresiva de la escena política argentina, identificada con el recorte a los jubilados en el 2001 y con toda esa retórica violenta contra el kirchnerismo y contra el peronismo y demás, uno podría tener cierta... guarda con la joda que después terminan mal. Lástima. Pero la verdad es que no tiene coherencia en sus intervenciones públicas. Claro. Ya te vas a dar cuenta. Bueno, lo metió a Kovadlov ahí. Ese fue buenísimo. Ese sí, no te estoy entendiendo. Ya vas a entender. Es una cosa lamentable. Claramente se confirma que el principal derrotado de las PASO fue Juntos por el Cambio, porque Javier Milei continúa con sus caravanas de 200, 300 personas, pero los 7 millones de votos ahora, los ¿a tiene. quién se le ocurre hacer una caravana cuando juega Argentina a las 5 de la tarde ayer? Y encima con Píparo al volante. Claro, ¿a quién se ¿cómo vas a subir a Píparo? All we need is love, decía. Está bien. Pero a ver, ¿cómo vas a subir a Píparo con el riesgo que es para los motociclistas? Sí. La última vez que fue de acompañante en un auto... Sí, no. ¿Cómo vas a poner a una vicepresidenta que niega, candidata a vicepresidenta que niega los cosos? Y ¿sabés qué es lo peor? Que también pone de candidatos a gente que trabaja en el CONICET. No sé si vieron. Mirá, el primer candidato a concejal de Bahía Blanca es becario del CONICET. Ah, mirá. La Libertad Avanza. Bueno, está bien, lo va a echar para que después tenga más tiempo para trabajar. Mirá, yo lo que te digo una cosa. Dice que Milei no lo va a cerrar. Que en realidad lo va a perfeccionar. Ah, bien. Que él lo va a convencer, dice. Él lo va a convencer a Milei. Sí, Reyes, que va a hablar con Milei y lo va a convencer de no cerrarlo, porque es bueno. ¿Qué es un poco esa mirada a los votantes de Milei que te dicen, no, pero no va a hacer lo que dice? Entonces, ¿por qué lo querés votar? Se supone que votás a alguien porque querés que haga lo que dice. Se ha tergiversado la idea de privatizar la educación y la salud. Como que no lo dijo de esa forma, me parece. Claro. No, lo mismo que la dolarización, lo mismo que... Al final no dijo nada de lo que dijo. Ahora, o lo otro que estoy pensando es que este tipo quiere ser concejal porque se queda sin laburo en el CONICET. Entonces ya está queriendo agarrar de otro lado. Está bien eso. Es una vamos a ver qué dijo. Pero
Vamos a ver, dijo ciego. Hay que ver qué pasa. Lo cierto es que, de nuevo, Javier Milei continúa con su caravana, con sus apariciones públicas, bastante... Y hoy tuvo una aparición pública también... un poco desagradable, ¿no? ¿Cómo? En redes sociales. ¿Lo podríamos ver o no? No Si sé querés, Llega la parte de chimentos, sección política. Pará, pero no sé, me perdí. ¿Cómo, no viste la historia de Fátima Flores? Fátima Flores, la novia de ¿Qué es Javier eso? Milei. No. Subió una historia en Instagram. Yo tengo la data. No, Acá, y un el aporte, brazo un aporte. peludo, el otro El brazo asqueroso. que es de Milei, que ya está confirmado que el brazo de no. Milei, porque hay una foto de Milei que garantiza que tiene los brazos peludos de esa No, forma. es un montón, che. Y la cama que no sé qué Se pasó. volcó té. El Estaban té. tomando té y tienen gatitos, no sé qué, y tiraron el té. No pueden tener gatito con los perros que tiene Milei, se come los gatos. Tienen dos, tengo acá la... Pero y una consulta. ¿Seguro? ¿La foto a qué viene? No sé. ¿Ah? Se le debe haber subido del carrete. Porque yo nunca escuché que alguien saque una foto porque se le cayó el té en el acolchado. Ahí no lo Aparte tengo. falta la taza. Además. Está faltando la taza y... No, Sí. qué asco. es un Desagradable montón. como canapé de mondongo, pero Es bueno, un montón, boludo, es estamos así. Es parte de la discusión pública, uno quisiera que sea otra, pero aparentemente... hay Y eso gente que yo tenía entendido que se había ido con la hermana de viaje. Ayer había imágenes en una... Pero pará, estaba- Fátima Flores subió esa foto, pero no sabemos si es la habitación de ella con él o de él con la hermana. No sé, no quiero tampoco saber. sé, bueno, Me da bueno, como un puede poquito ser. de cosa, pero Puede ser la- a Ahí ver, no más está Conan, cosa, más cosa me da Ahí no que está Ahí no está Conan, ¿no? Nos más volcaron- cosa me da que llegue a presidente, obviamente, pero bueno. Acá está la declaración de Fátima. El tema es que yo tengo 2 gatitos bengalas chiquitos, revoltosos. Me tiran seguido la comida o la bebida. Se la tiran seguido. En este caso nos volcaron en la cama las tazas y una botellita de agua. Igual se ve que no era solo té, era té Abrieron la con... Con jengibre. No, ya viste. Ah, la mierda. No, ¿Qué pasó? claro, yo lo que no entiendo es para qué le sacás una foto y la subís a Claro. Instagram. Es todo No, raro pero eso. por ahí, digo, El voto estás bajín. mal de la El gargantita, voto haces bajín. un té con leche, por ejemplo, como para mejorar. Es para el voto calentito. bajín aspiracional. Claro. Puede ser, sí. No, claro. Yo Puede lo ser. voto a Milei y voy a Claro, y voy a hacer eso. tener todas estas Sí. facultades de tirarte en la cama. Ah, vos decís que es como que lo pone bien a él. Es como una demostración de... De virilidad, de claro. Si uno ve las interacciones en redes sociales, sí, Claro. es como, qué machote. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Ay, esta es, Es un desagradable. esta es la calidad de la campaña. Qué O sea, chachada. junta 12 personas en 7:50 y después termina subiendo fotos. Sí, de... lo peor es que tiene 7 millones de votos, más de 7 millones de Sí, votos. sí, bueno. Lo que hay que decir también es que... ¿Quién va a lavar eso? Y en la Tiene ropa, gente, qué sé tiene yo. gente. Pero digamos, una cosa más, hubo una reunión en el Consejo, en el Partido Justicialista de acá de La Plata, del Consejo de la Provincia de Buenos Aires, con presencia del presidente Máximo Kirchner, el presidente del Partido Justicialista, hablando, bueno, de que se van a poner la campaña al hombro y que la provincia de Buenos Aires va a ser la que lleve adelante el triunfo, motorice el triunfo de Sergio Massa. Y otra información que se me acaba de ir de las nubes por... Ahí va. Pero hay mucha Que era información. importante. Era claro. importante, seguro. Habíamos esa foto, pero él Bueno. no acabó todavía de, No terminó, de ¿no? hacer la No, campaña No, y de explicar oficial. bien. Tampoco ¿Eh? lo explica bien. Tampoco lo explica bien, no digo, pero todavía falta para que termine la campaña. Sí, esperemos. Así que esperemos que termine lo más pronto posible. Bueno.